todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La carrera al terminar, el alba eternal vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Por la gracia del Señor, esta semana podemos realizar el seminario bíblico con el pastor Josué Beck de Uruguay. Cada vez Dios nos permite esta oportunidad para poder abrir la Biblia y escuchar la palabra de Dios. Es una bendición que Dios nos permite a toda la iglesia de Paraguay a través de este seminario bíblico. Entonces, para empezar la primera noche, Pastor Carlos Martínez, quien pastorea la iglesia Buenas Nuevas Piribebuy, que es nuestra casa de retiro, para orar. Vamos a orar. Señor Dios Padre, en este momento, usted, Señor, nos permitió esta oportunidad una vez más para poder estar delante de la palabra de Dios. Así el Señor nos hablará a través de su palabra, a través de su siervo. Señor, nosotros, mirando, Señor, la palabra, usted nos muestra nuestra condición a través de tu palabra, Señor. Nosotros como leprosos no teníamos forma de recibir las gracias, solamente dependíamos de Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo
nos respondió sus palabras diciéndole: quiero que sea limpio. Y esa es la palabra, Señor, que nos permite la gracia y la felicidad. Por su palabra nosotros somos justos, somos perfectos, somos hijos de Dios. Y por esa confianza nos acercamos a usted. Usted nos acepta con esa promesa, Señor. Por eso la Biblia también dice que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y ahí, Señor, nosotros vamos a hallar la gracia y la misericordia del Señor. Por eso el Señor continuamente quiere que nosotros nos acerquemos al Señor y nos permite la gracia continuamente para que el Señor trabaje en el corazón nuestro maravillosamente. Por eso usted preparó este seminario bíblico, Señor, para nosotros. Estamos, Señor, agradecidos por este seminario. Creemos, Señor, que usted a través de ese seminario bíblico nos hablará a través de su siervo y a través de su palabra. Padre, nosotros también, Señor, vamos a tener la actividad más grande, Señor, que es el campamento mundial. Mirando, Señor, la situación y así, Señor, se ve grande, pero usted, Señor, dice: está quieto y ve la salvación de Dios, porque no es vuestra la guerra, sino del de Jehová. Usted, Señor, trabajará, Señor, en la vida nuestra maravillosamente. Por eso usted se nos permitió este tiempo para recibir, Señor, la gracia y la misericordia, para recibir la fuerza en nuestro corazón. Padre, hoy empieza nuestro seminario, que usted, por favor, permítenos la gracia para poder, Señor, a través de su palabra, Señor, para que podamos recibir la esperanza y fuerza y transmitir a las demás personas. Te agradecemos, Padre, en esta noche. Queremos comentar este primer día de nuestro seminario bíblico en tu mano, que usted bendiga a su siervo, quien estará transmitiendo a nosotros, Señor, el mensaje de Dios, por favor. Te agradecemos y encomendamos en tu mano este día. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta noche están preparadas unas cuantas presentaciones para preparar el ambiente y el corazón nuestro ante la palabra de Dios. Nuestros jóvenes prepararon. La primera presentación es la danza del grupo. ¿Cómo se llama nuestro grupo? Armonía. Van a bailar la danza de Estados Unidos que se llama Together. Vamos a invitar al grupo Armonía con grandes aplausos. I got a lot of things I have to do, all these distractions, our future's coming soon. We're being pulled 100 different directions, but whatever happens, I know I've got you. All I wanna do is be with you, be with you. There's nothing we can't do. I just wanna be with you, only you, no matter where.
Cada vez mejora nuestra danza, ¿verdad? Me alegra mucho por la presentación dinámica, excelente de nuestro grupo Armonía. La siguiente presentación es la presentación musical del Colegio Musical Sesori. Por el momento, el único colegio musical Sesori en Sudamérica. Por el momento, en Centroamérica tenemos un colegio más en la República Dominicana y luego aquí en Paraguay. Dios va a levantar más colegios en Sudamérica y en otros continentes también, pero Paraguay tiene esta bendición que Dios permitió al pueblo paraguayo. A través de este colegio musical Sesori, nuestros hijos están recibiendo la mejor educación de la música a través del coro. Gracias. La siguiente presentación es cello solo. La alumna Raiza Mixto, la chelista, va a tocar el tema que se llama la oración. Vamos a recibirla con fuertes aplausos.
Muchas gracias por la hermosa presentación de cello de la alumna Raiza Mixto del Colegio Musical Cesori. La siguiente presentación es clarinete solo. La misionera temporal Eunhye Yu va a tocar el tema que se llama No temas de nada. ¿Cómo se llama ella? Todos los presentadores mencionaron Eunhye Yu, algo así, ¿no? Eunhye es su nombre. Eunhye Yu. Vamos a recibir a la clarinetista Eunhye Yu con grandes aplausos.
Muchas gracias. Ella por el momento está en Paraguay como misionera temporal. También está brindando la clase en el Colegio Musical Sesori como la maestra de clarinete. Pero Dios le dio un corazón nuevo para hacer desafío aquí en Paraguay. Ella no va a regresar a Corea, sino se va a quedar en Paraguay para poder seguir adelante como maestra de clarinete en el colegio nuestro. También ella va a hacer la licenciatura, dejando su estudio en Corea. Ella va a hacer licenciatura aquí en Paraguay para lograr el título profesorado, para poder desarrollar nuestro colegio musical Sesori. La verdad que Dios nos envía hacia el apoyo cada vez para mejorar nuestro colegio y ampliar el trabajo de evangelio. La última presentación es el dúo de soprano y tenor, maestra Bodayu y el alumno Hernán Acosta van a cantar una alabanza que se llama No temas. En esta noche nadie puede tener temor porque constantemente nos deleita con este tema, no temas. Vamos a recibir al dúo con fuertes aplausos. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por el fuego, yo te protegeré. No temas, porque yo te redimí. Mío eres tú. Mío eres tú. La
Muchas gracias. El expositor pastor Josué Beck, ¿de dónde viene? De Uruguay. Paraguay y Uruguay son hermanos, ¿verdad? No sé cuál es el mayor, pero así sea, ¿sí? Y yo empecé mi vida del misionero en Uruguay. Y yo fui el primer misionero en Uruguay. Y yo pensando en Uruguay me da mucha alegría y gozo porque Dios levantó su iglesia en Uruguay firmemente. ¿Ustedes estuvieron en el campamento mundial de este año? Así Dios está vivo, trabaja grandemente y fielmente en la vida nuestra por el Evangelio. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de invitar al pastor Josué Beck a Uruguay para escuchar lo que Dios le enseñó en su vida. Eso es muy valioso. Tenemos que aprender todos nosotros. Y Él nos ha visitado varias veces para apoyarnos por la construcción, por el campamento mundial. Pero nunca lo hemos invitado como expositor. Esta vez, por primera vez, lo tenemos aquí en Paraguay como expositor pastor del seminario. Por eso me da más gozo y alegría. Bueno, entonces es el momento del expositor que Dios nos va a permitir su bendición. Vamos a recibir al pastor Josué Beck con grandes aplausos. Buenas tardes. Me alegro mucho que están nuevamente acá en Paraguay. Para mí Paraguay, ¿cómo puedo expresar? Tuvo mucho milagro para mí acá en Paraguay. Porque en 2014, cuando hacía construcción y campamento mundial acá, yo estuve 3 meses haciendo junto construcción. Y después de terminar el campamento mundial de Paraguay 2014, yo fui enviado a Uruguay. Y después 2017 también hubo campamento mundial acá en Paraguay. Vine para apoyar. Ese 2017 fue levantado pastor. 2020, casi último campamento mundial, ¿no? También vine para ayudar. Pero en ese momento tuve dengue. Toda la preparación tenía que estar acostado. Pero 2020 para mí, un tiempo más maravilloso. Porque desde ese tiempo Dios se cambió mucho mi ministerio, mi vida de creencia. Porque anteriormente, como yo apoyando mucho de mi habilidad, mi capacidad, pero 2020 Dios me hizo cansarse de apoyar en mi habilidad, mi capacidad. Porque conforme mi manera ya no podía seguir más pastoreo. Desde hoy, durante 3 días, yo quisiera compartir sobre un tema de arrepentimiento en la fe. Cómo nosotros teníamos que hacer arrepentimiento y cómo podríamos tener la fe. A través de ese tiempo quisiera que usted también pueda encontrar amor de Dios y en sus corazones también pueda obtener la verdadero corazón de Dios para que en sus vidas también sea manifestado la gloria de Dios. Amén. Hoy, esta noche, quisiera compartir Gálatas capítulo 1.
Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10. Vamos a leer. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10. Voy a leer. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo y las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta versículo 10. Como un poquito antes yo también dije sobre el recuerdo del Paraguay, para mí gran experiencia, y también tuve muchos como maravillas en mi vida. Yo nunca imaginé iba a dirigir una iglesia solo. Porque en ese tiempo yo como escuché que yo necesito recibir entrenamiento. Por eso yo, como antes de ir a Uruguay, yo estuve en Chile. Realmente, yo estando en Chile, había mucho problema. Y como en principio que cuando estaba en Chile siendo un universitario, pero en ese momento mi corazón estaba muy cerrado hacia Dios, hacia la iglesia. Entonces usted preguntaría, ¿por qué fue a Chile a vivir en la iglesia? ¿Sí o no? No por mi voluntad, la voluntad de mi Padre. No es Padre del cielo, mi Padre verdadero. Mi Padre me exigía que viva en Chile. Yo decía, no, ¿por qué? Porque Él me había dicho, yo compré una casa para ti. Está bien para mí, pero sí yo tengo que vivir ahí. Porque en ese momento mi corazón no estaba muy cerca de la iglesia. Estaba muy lejos. Porque recién, como pasé servicio militar, 2 años. Durante 2 años estando en servicio militar, ya mi corazón se cambió mucho. Antes de entrar estaba buen corazón hacia la iglesia, hacia el evangelio. Como yo pensaba, quisiera vivir por el evangelio. Pero pasando 2 años en servicio militar, se quedó volado, se quedó como borrado todo ese pensamiento. Y solamente me quedó vivir
mundano nada más, ganando dinero y solamente queriendo casarme, así nada más. No tenía interés más conocer la iglesia, conocer el evangelio. Pero en ese momento mi padre quisiera que yo vaya a Chile, vivir en la iglesia. ¿Cómo estaría en mi corazón? ¿Estaría contento? No, estaba tan... ¿Cómo puedo expresar? Estaba muy mal realmente. Y yo peleé con mi padre. Y también planifiqué salir de la casa. En serio. Ya yo dije, yo soy más, ahora soy grande, ya pasé, también ya terminé servicio militar. Ya yo tengo libertad. No me exigen, ya soy adulto. Pero punto de vista de mi padre, todavía niño. Ustedes todos se ven así a sus hijos, ¿no? Aún todavía niño, tiene que aprender más. Por eso siempre peleo, ¿no? Yo también peleaba muchísimo con mi padre. Pero finalmente mi padre ganó. Ya no podía vencer a mi padre. Cómo me molestaba todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo hice una promesa con mi padre. No voy a vivir en Chile. Solamente voy a estar solo un año. Y después, si no me gusta, ya voy a regresar en Corea y no voy a seguir más ese camino. Mi padre dijo, bueno, si probarlo solo un año. Igual, durante un año no me pasó bien, obviamente, con ese corazón, estando en Chile, no comunicaba a nadie. Y solamente hacía conforme mi deseo. En ese momento estaba con otros alumnos y yo dañé mucho en sus corazones, porque siempre robaba esos corazones. Como siempre llevando a otro lado para comer juntos y quejando sobre la iglesia. Mientras estando en Chile el primer año, Dios primeramente me hizo fracasar estudio. En mi vida nunca me pasé esa situación. Que hubo una situación. Yo tomaba como creo que 6, 7 clases en la universidad. ¿Qué sucedió? Recibí todo falta. Toda la clase, toda la material quedó falta. Ni una cosa me pasaba. Otros compañeros, nosotros siempre fuimos juntos. Tomamos misma clase, mismo estudio. Yo en ese momento pensaba, yo hablo mejor que ellos. Yo conocía un poquito castellano, ellos no. Ni una palabra conocía, ni siquiera ellos hablaban hola. Yo a veces traducía a ellos. Entonces yo estaba como un poquito enaltecido en mi corazón. Yo soy un poquito mejor que ellos porque por lo mínimo yo entiendo un poquito, ellos no entienden nada. Pero ¿qué pasó? Yo no pasé ni una clase, ni una como material. Ellos 3, 4 pasaban. Yo miraba, ¿qué pasó? Yo ni una clase, ni una materia que podía pasar, ellos ni siquiera hablan hola y pasando 3, 4 material. ¿Cómo estaría en mi corazón? ¿Estaría contento? No, estaba muy mal realmente.
No sabía cómo actuar. No sabía cómo hacer. En Chile tiene un sistema en estudio de universidad. Si no puede pasar primer material, no puede tomar otro. Y tampoco puede repetir el siguiente, tiene que pasar otro año. Entonces, ellos estaban tomando otro material, estaba estudiando, yo no podía tomar ninguna materia. Tenía que descansar hasta el próximo año y tiene que retomar toda la clase de nuevo. En ese momento me quedaba muy mal, no sabía cómo hacer. Entonces surgía más corazón. Mira, esa es voluntad de Dios que no quede en Chile. Ya regrese a Corea. Está bien, bueno, voy a regresar en Corea nada más. No voy a vivir acá en Chile además. Pasando tiempo y me sucedió muchas situaciones, como fracturó mi pierna y varias cosas que me pasó. Y después, acercando el tiempo para regresar a Corea, no sabía cómo hacer. Si yo regreso a Corea, ¿qué voy a hacer? Porque anteriormente yo averiguaba toda la manera para trabajar y conseguía un trabajo, pero ahora ya no había manera para trabajar y tampoco como deseaba estudiar. Y además, como recordando mi vida anterior, cuando vivía en Corea, yo estaba en alcohólico, adicto de juego de video, todo el tiempo, todos los días tomaba alcohol, todos los días jugaba juego de video mínimo 10 horas, a veces sin dormir, hacía 30 horas, 40 horas. De repente me recordé esa vida. Sí, la verdad, yo vivía de tal manera. Ahora, por la gracia de la iglesia, que salí de alcohol, de adicción, pero si yo volvería a Corea, capaz me viviría lo mismo que antes. Eso me llegaba mucho miedo en mi corazón. Pero más que ese miedo tenía un corazón más grande, era para regresar a Corea, así nada más. Pero un día podía tener comunión con pastor. En ese momento, aún yo no quería como expresar todo mi corazón, pero por un motivo podía tener comunión con pastor. Casi antes de volver una semana a Corea. Y yo conté todo mi miedo así. Entonces, pastor, yo pensaba que pastor va a enojarme porque yo decía, no me gusta la iglesia, no me gustan los pastores, no me gusta ese evangelio. Entonces yo pensaba que el pastor va a exhortarme. Pero ese día el pastor no me exhortó más que otra cosa. Él me dijo, toda esta cosa, sin conocer Dios, ¿verdad? Por eso está sucediendo. Él me dijo, quisiera que tú conocieras a Dios verdadero y podría estar feliz. Eso me llegó en mi corazón. Porque yo nunca sentía feliz, nunca sentía felicidad en mi vida. Pero en ese tiempo, pastor, que me decía, ¿tú conocerás a Dios, el Dios verdadero? ¿Tú serás feliz? Eso me llegó.
Si yo conociera a Dios verdadero, entonces podría ser feliz. Después decir, ¿tú no quisieras experimentar eso? Solamente un año nuevamente inténtalo, aprende. Dejando estudio, solamente enfocando a aprender de Dios. Entonces yo dije, bueno, voy a probar un año más. Entonces yo dije a mi padre, yo no voy a estudiar más, pero yo quisiera aprender de Dios. Por eso me quedé un año más en Chile. Justamente empezó Ciberseminario Mahanaim desde Corea. Entonces yo tomé primera generación. Mientras escuchando esa clase de Ciberseminario Mahanaim, me llegó gran impacto. Porque todo lo que yo conocía del Evangelio era diferente. Yo también recibí salvación en ese momento. Por eso yo también fui misionero temporal y podía vivir en la iglesia. Y obviamente mis padres también. Por eso me dejó vivir en la iglesia. Pero cuando yo estudiando ese ciberseminario Mahanaim, mientras escuchando la palabra, me podría sentir una cosa que yo mucho tiempo creí evangelio es diferente. Obviamente evangelio nosotros todos conocemos. ¿Qué es evangelio? ¿Cómo puede decir usted? ¿Qué es evangelio? Buena noticia. ¿Qué buena noticia? ¿Qué cosa será buena noticia? Mayoría diríamos que como evangelio es recibir la salvación, recibir perdón del pecado, ¿o no? Sí, mayoría creería esto. Evangelio es recibir perdón del pecado. Pero yo diría un poco diferente. El evangelio no es recibir perdón del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué yo diría que el evangelio no es recibir perdón del pecado? El evangelio es conocer a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Con qué manera nosotros fuimos recibidos perdón del pecado? ¿Usted por sí mismo? ¿Por sus obras? La muerte de Jesucristo, ¿sí o no? Amén. ¿Ustedes también recibieron salvación por la muerte del Señor Jesucristo? La verdad, nosotros recibimos salvación por la muerte de Jesucristo y por la resurrección de Jesucristo. Pero algún momento nosotros, ¿qué estamos valorando? Estamos valorando solo perdón del pecado. No está valorando a Jesucristo. Solamente habla, yo recibí salvación, recibí perdón del pecado. ¿Cómo? Sí, Jesucristo murió en la cruz así. Pero sí diría, ¿qué es Jesucristo exactamente? Mi mayoría no responden bien. Yo en ese momento, escuchando la palabra, poco a poco, me quedaba diferente. Ese evangelio es conocer a Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Por qué resucitó? Y después resurrección, ¿qué hizo?
Si ustedes pueden explicar detalladamente para qué Jesús vino, por qué murió, por qué resucitó y después qué hizo. Solamente nosotros hablamos, sí, yo recibí salvación, perdón de pecado. Capaz que ustedes sí. Yo no conocía mucho. Entonces solamente yo enfocando, salvo, yo recibí perdón de pecado nada más. Eso era mi jactancia. Mira, otro todavía dice pecador, pero por lo mínimo yo no digo pecador, soy justo. Solamente yo pensaba de esa manera estará bien. Pero conforme a esa manera, mi vida de creencia sea muy difícil. ¿Por qué? Porque yo quisiera mantener mi justicia. ¿Por qué causa yo quisiera mantener mi justicia? Sin conocer Jesucristo verdadero. Sin conocer Dios verdadero. ¿Por qué Jesucristo murió? ¿Por qué Jesucristo resucitó? Y después, ¿qué hizo Jesucristo para nosotros? Poco a poco yo aprendiendo a Jesucristo. Me maravilló. Jesucristo no solamente vino a este mundo a limpiar nuestro pecado. Jesucristo murió en la cruz para limpiar nuestro pecado, resucitó para testificar de limpio de nuestro pecado. Y después Jesucristo no alejó a nosotros, no abandonó a nosotros, sino está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? ¿Para qué Jesucristo está con nosotros hasta el fin del mundo? Solamente ver cómo está viviendo así. Ahora yo limpié todos tus pecados. Ya voy a ver cómo vives. ¿Así es? No, Jesucristo no quedó con nosotros de tal manera. ¿Para qué quedó Jesucristo con nosotros? Para guiarnos, para ayudarnos. Amén. Pero ¿cuántas personas que ocupa Jesucristo entre ustedes? ¿Todo el tiempo ocupa a Jesucristo o todo el tiempo trabaja en sí mismo? Si siempre ocuparía a Jesucristo, ¿estaría difícil en su vida? Jesucristo trabajando, ¿nosotros podríamos quedar dificultad? Ya en la Biblia, cuando Jesucristo dijo a sus discípulos, vamos a cruzar a otro lado, ¿sí o no? Entonces ellos tomaron barco, ya empezó a cruzar el río o mar, no me recuerdo, mar, ¿sí o no? Entonces cruzando el mar, Jesucristo, ¿qué hacía? Dormía. ¿Qué sucedió? Llegó una tormenta fuerte, ¿sí o no? Todos los discípulos, ¿qué hacían? Para no volcar el barco, intentaba para sostener ese barco, ¿sí o no? Trabajando para que no vuelca ese barco, esa tormenta, no, como no destruya ese barco. Ellos esforzaban todo el tiempo, pero finalmente ellos ya rindieron.
no podía sostener más barco. Entonces uno de ellos buscó a Jesús. Rabí, Rabí, ¿no sabe que nosotros vamos a morir? Entonces Jesucristo, cuando despertó y salió y a la tormenta, dijo: calle, tranquila. ¿Y qué pasó? Se calmó, ¿sí o no? Se calmó y se fue. Y después Jesucristo decía a sus discípulos: ¿por qué no tiene fe? En ese principio yo no entendía nada de esto. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué no tiene fe? ¿Cómo parece? Porque Jesús dijo a sus discípulos que ¿por qué no tiene fe? Ya. Antes de suceder todo esto, Jesús, ¿qué dijo? Vamos a pasar al otro lado, ¿sí o no? ¿Quién deseaba ir al otro lado? ¿Los discípulos o Jesucristo? Jesucristo, ¿sí o no? Por eso los discípulos tomaron barco con Jesucristo y estaban yendo, ¿sí o no? Entonces, aún llega esta tormenta, ¿el barco se romperá o no romperá? ¿Quién está en ese barco? Jesucristo. Jesucristo está en ese barco y también Jesucristo dijo: vamos a cruzar al otro lado. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? Señor, ¿usted no conoce que nosotros ya vamos a morir todos? En sus corazones, ¿qué llegaron? La muerte, ¿sí o no? Por eso dijo a Jesucristo: ¿no saben usted que nosotros vamos a morir? ¿Qué pasó? En sus corazones no había la palabra de Jesucristo. Solamente quedó situación. Por eso Jesucristo dijo: ¿por qué no tiene fe? Yo dije que vamos a cruzar. Y yo estaba con ustedes. Y ahora nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Cómo hacemos? Siempre nosotros diciendo: Jesucristo está con nosotros. Amén, aleluya, gloria de Dios, ¿sí o no? Todo el tiempo en nuestra boca: Dios está conmigo, eso está conmigo, aleluya, gloria de Dios. Cuando llega la situación: oh Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Sí o no? ¿Qué pasó Jesucristo? ¿Dónde está? Jesucristo solo está pegado en nuestra boca, ¿sí o no? No es Jesucristo que solamente está en nuestra boca. Jesucristo está con nosotros. Amén. Deben creer esto. El año 2020 nuevamente me llegó una situación. Ya yo no podía pasar más. ¿Qué situación era? Como es 2020, decía como 14, 15, 16, 20, casi 6 años. 6 años estuve en Uruguay en ese momento. Cada año, por la gracia de Dios, podría participar muchos hermanos en campamento mundial cada país. Cuando hacía Argentina, cuando hacía como en Paraguay, en Brasil, todo el año podíamos viajar
con un bus, creo que en 2017 venimos 2 ómnibus, ¿no? ¿Usted recuerda? Algunos se recuerda, algunos, ¿qué es lo que está diciendo? Dice. El año 2017 nosotros contratamos 2 ómnibus. Casi 70 personas participó Campamento Mundial de Paraguay. Por lo mínimo cada año nosotros podíamos contratar un bus para llevar 30, 40 los hermanos cada Campamento Mundial de Argentina, Paraguay, Brasil. Pero año 2020 sucedió un problema. Primero era, nosotros teníamos deuda anterior de bus. Como año pasado, como en 2019, hicimos contrato, un bus para ir a Brasil, creo. Brasil o Argentina. Brasil, ¿o no? Sí, Brasil. Eso ya no podíamos pagar todo. Durante un año intentamos pagar ese bus, no podíamos solucionar. Eso es una cosa que nos quedó. Y segundo, no sé si recuerda 2020, ¿qué hubo acá en Paraguay? Antes de llegar a la pandemia de corona, ¿qué tenía? De dengue. Yo dije 2020 tuve dengue acá en Paraguay. Yo creo que no tuve en Paraguay, fue eso. Pero igual como estaba acostado durante todo el tiempo. Los hermanos escucharon la noticia. Tenía que eliminar toda la noticia. Siempre habla mala noticia. Nunca habla buena noticia, ¿no? ¿Cómo los hermanos escucharon que hoy Paraguay tiene pandemia de dengue? ¡Qué miedoso! Entonces todo el tiempo compartí. Hermanos, no tengan miedo. No pasa nada, está con Dios, con nosotros. Todos dicen, amén, aleluya. Después nadie quería ir a Paraguay. Encontrando a cada hermano, va a Paraguay. Lo que pasa en este momento un poco difícil así. ¿Usted tiene miedo de dengue? No, pastor, no por esto, pero tengo esa situación así, no puedo. Pero ya veía que tenía miedo hacia dengue, pero delante de Dios, aleluya, Dios está conmigo, Dios me protege, me cuida, todo me habla así. Después, ¿va a ir a Paraguay? No. ¿Va a ir a Paraguay? No. Algunos dicen, capaz, tal vez voy a pensar y después no voy a. Eso me quedó muy difícil. Lamentablemente, 2020, solo vino 5 hermanos acá en Paraguay. Entonces en mi corazón llegó, ya estoy fracasado. Ya no tengo más capacidad para dirigir una iglesia. Aún yo intenté para animar, para que en sus corazones que tengan la fe. Pero ya veía que yo no podía dar a ellos. Más que quería culpar a ellos, ella me culpaba. ¿Por qué? Sí, la verdad, en 2014 yo tenía que recibir más entrenamiento y no recibiendo tanto y fue enviado a Uruguay sin conocer nada. Así conforme mi manera haciendo ya, mira, pasando 6 años, fracasé. Ya no tengo más capacidad. Yo no tengo más habilidad para dirigir una iglesia.
delante de Pastor Oxuba, dije, Pastor, yo tengo que dejar mi ministerio. Voy a dejar pastoreo. Porque ya yo veo que yo no tengo capacidad para ser el pastor. Inmediatamente el pastor me dijo, bueno, vuelve a Corea. No me explico por qué y no me pregunto por qué. Y inmediatamente decía, vuelve a Corea. Pero en ese momento yo tenía una duda. Por eso pregunté, bueno, pastor, si usted me dijo que vuelva a Corea, volveré a Corea. Pero quisiera preguntar una cosa. Entonces dice, bueno, dígame. Yo conté. Yo sé que yo nunca deseé ser pastor. Porque realmente yo nunca deseaba ser pastor. Nunca pensé para vivir con el Evangelio. Yo dije, ¿sí o no? Siempre yo quería salir de la iglesia y casi antes de ir a Chile también, ¿sí o no? Pensaba que trabajar en el mundo, ganando dinero y haciendo casamiento y vivir solamente afuera nada más. Estando dentro de la iglesia también nunca imaginé vivir para el Evangelio como siendo misionero. Pero en algún momento Dios me levantó evangelista, después me levantó el pastor. Entonces yo pregunté, pastor, yo nunca deseaba ser pastor, pero yo creo que Dios me guió a ser pastor. Pero ¿por qué me sucede así? Entonces el pastor me respondió, de acuerdo que Dios te hizo esto, pero una cosa más, Dios también se levanta y también rechaza. Porque usted conoce al rey Saúl. Él también fue ungido de aceite a través de Dios, ¿sí o no? Pero ¿quién rechazó? Dios rechazó a Saúl. ¿Por qué causa? ¿Conocen la causa? La causa que fue echado a Saúl en rey. La causa que él no escuchó voz de Dios. Él no escuchó voz de Dios. Pero en ese momento, pastor me dijo, sí, Dios te levantó, pero Dios también te rechaza. Y después él habló otra cosa. Yo guié a ti, sea feliz. Pero ese camino tú no te da la felicidad. Mejor deja. Busque tu felicidad. Yo quisiera que tú seas feliz. Así me dijo. En ese momento llegó en mi corazón. La verdad, Él quiere que yo sea feliz. Él solamente estaba pensando de mi felicidad. Entonces, para ser feliz, ¿qué tengo que hacer? Yo dije, bueno, pastor, ahora veo que usted desea que yo sea feliz. Entonces yo voy a escuchar su voz. Cualquier que me diga, yo haré. Si usted me diga que vuelva a Corea, volveré a Corea. Usted me diga que vuelva a Uruguay, volveré a Uruguay. Tú dices, como diera que entra en seminario, nuevamente entrar en seminario. Cualquier cosa que usted me diga, yo haré. Porque yo veo que usted desea mi felicidad. Yo nunca podía ser feliz por mí mismo. En ese momento,
me dio nuevamente oportunidad, diciendo, voy a dar 6 meses a usted. Regrese a Uruguay, hagan cualquier cosa, te ayudo, te voy a apoyar. Bueno, así, sin dejar pastoreo, volví a Uruguay. Pero en 2020, ¿qué sucedió? Dengue, pandemia, corona. ¿Sí o no? Cuando yo regresé en Uruguay, no pasando muchos días, Uruguay también llegó coronavirus. El gobierno inmediatamente hizo cerrar toda la tienda de actividad y movimiento. No dejaba ni una persona salir de la casa. Entonces, ¿qué pasó? Nadie podía venir a la iglesia. ¿Cómo podía hacer culto? ¿Sí o no? Entonces yo estaba muy feliz. Porque, pastor, ¿qué dijo a mí? Cuando regrese a Uruguay, haga cualquier cosa, te voy a ayudar, te voy a apoyar. Pero cuando regresé a Uruguay, no sabía qué hacer. Mucho tiempo yo no trabajé tanto y no sabía qué tenía que hacer. Pensando, ¿qué voy a hacer? No sé qué tengo que hacer. Justamente llegó la pandemia. Entonces puedo tener como excusas, ¿sí o no? Ay, pastor, usted me dio 6 meses, pero yo quisiera hacer algo. Llegó la pandemia. Por eso no pude. Entonces, está bien. Tengo excusa. No puedo hacer nada. Entonces, no voy a hacer nada. Voy a descansar nomás. Perdóname, siendo pastor tenía ese corazón. Entonces yo dije, avisé a todos los hermanos, por el gobierno que no puede reunir todo junto, mejor ya desde en su casa. Quisiera que escuche la palabra de Pastor Gabriel Kim de Argentina. Él está haciendo transmisión por Facebook. En ese momento yo no sabía cómo hacer vía online. Entonces, ustedes quisiera que escuchen su prédica. Es gran siervo de Dios, pues tendrá gran bendición en su vida, así yo dije. Y yo todo el tiempo dormía, descansaba. Pasando 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, en una semana, parecía que estaba feliz. Pero ¿qué pasó? Poco a poco mi corazón estaba mal. Siendo pastor, solamente en casa, durmiendo, comiendo, no predicando, no conversando. Anteriormente, por lo mínimo, miércoles, viernes, sábado, domingo tenía que predicar. Porque sábado hacía academia y tenía que dar charla de intelecto. Y domingo, obviamente, de culto de domingo, ¿sí o no? Miércoles también, culto de miércoles, viernes, la célula. Pero ya llegando por la pandemia, cancelado total. Durante una semana, no hablando a Dios, no hablando nada la palabra de Dios, en mi corazón quedó algo raro. No sabía por qué. ¿Qué cosa está llegando eso? Algo raro que pasaba en mi corazón.
Pero igual yo pasé nomás, ¿qué voy a hacer? Ya por la pandemia tengo que estar en casa y tampoco pueden venir los hermanos. Un día yo podía llamar con mi madre que está en Corea. Porque yo sabía que también Corea por la pandemia ya el gobierno hizo cerrar todo. No salir de la casa y no hacer el movimiento. Entonces yo llamé a mi madre, mamá, madre, ¿cómo está hoy en día? ¿Es tan difícil por la pandemia o no? Pero ella decía, no, estoy feliz, decía. ¿Cómo puede estar feliz por la pandemia? No puede trabajar, no puede hacer nada. No, lo que pasa hoy en día, todos los días nosotros estamos haciendo reunión con pastor. Usted escucha predicar de pastor Osuba. No, nosotros todo el día reunimos nuestro pastor. Porque yo sé que ella que va a la iglesia es tan chiquita. Solamente congrega como 20, menos 20 personas. Y además son mayores. Tiene 60 o 70, 80 años. Como mi madre, entre ellos son jovencita. Mi madre tenía 60 años, pero entre ellos, ella es más joven era. Pero yo dije, ¿cómo están reuniendo? No, ¿qué pasa? Nosotros estamos reuniendo por vía Zoom todos los días con pastor. ¿Solamente usted participa? No, todos los miembros están participando. Me llegó impacto en mi corazón. Esa iglesia tan chiquita también está haciendo reunión por vía Zoom. Y nosotros somos más grandes, más jóvenes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Porque yo quedaba el pensamiento. Los hermanos no conocen nada para usar de su barato. No, solamente puede ver Facebook nomás, los hermanos. A veces no sabe atender teléfono tampoco. Entonces yo qué pensaba, los hermanos no podrá aprender nada para usar su barato de celular o computadora. Pero al escuchar de mi madre, mira, en Corea todo está haciendo aún, no es solamente una iglesia grande, aún una iglesia pequeña, también está haciendo esto. ¿Yo qué estoy haciendo? No tengo que dar esto. Entonces yo también empecé a pensar, hermanos, desde ahora nosotros vamos a reunir por vía Zoom. Todos los hermanos me preguntaban, ¿qué es Zoom? Eso es una aplicación de un celular. Cuando recibe puede entrar a escuchar. ¿Qué es aplicación? Entonces uno a uno yo tenía que enseñar. Bueno, entre Google, como escriba Zoom, como baje, ingrese. Para que podamos hacer reunión por vía Zoom, demoré un mes para enseñar a los hermanos. A veces entra y me manda mensaje, pastor, no puedo escuchar. Abra su audio. No sé cómo abrir audio. Y yo no puedo decir que venga a la iglesia, voy a enseñar porque no puede venir. Entonces tenía que, hermana, cuando entra, estaría opción que puede hacer por Wi-Fi o por su celular para escuchar. Pastor, no me aparece. Todo el tiempo me decía, me dolía la cabeza, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Así llegaba. Pero igual,
continuamente avisando. Así nosotros también podíamos usar Zoom y hacer reunión todos los días. Poco tengo vergüenza que durante 6, 7 años, antes de llegar a la pandemia, nosotros no hacíamos hora piadosa. Porque en casa solo vive yo y mi esposa nada más. Yo también siempre duermo y mi esposa también siempre duerme. Nadie levanta temprano. Y no están más hermanos en la iglesia. Entonces nadie puede hacer hora piadosa. ¿Quién predica? ¿Quién escucha? Nadie, ¿sí o no? Entonces, es un poco vergüenza siendo pastor que decir esto. Durante 6 años en la iglesia de Uruguay no tuvo hora piadosa. Pero la pandemia nos ayudó a hacer hora piadosa. Qué bendición la pandemia, ¿no? Así nosotros empezamos. Bueno, desde ahora vamos a hacer hora piadosa. Ay, pastor, no tengo tiempo. ¿Qué no tiene tiempo? Su celular puede ver como Facebook tiene tiempo para entrar al Zoom. ¿No tiene tiempo? No, lo que pasa, tengo que ir como de mi trabajo. Bueno, yendo en trabajo, ponga solo auricular, escuche nomás. Así empecé. Hasta ahora siguiendo a la gracia de Dios. Así empecé hora piadosa. Y todos los días podíamos hacer reunión. Y ese tiempo yo empecé a atender la iglesia de Corea. ¿Qué está haciendo? Un día la iglesia de Corea nos dijo, contrate algunos canales de televisión, radio, para que Prédica de Pastor Osva pueda salir. Yo pensé, ¿cómo? Pero, bueno, la iglesia nos dijo que consiga. Bueno, vamos a intentar. Entonces yo busqué algunas como canales de televisión más grandes en Uruguay. Había 3 canales. Número 10, 12, 4 creo, si no me equivoco. Cada lugar yo visitando, preguntando con qué manera hacer transmisión, prédica de Pastor Ursúa. 2 canales inmediatamente me rechazó. No, nosotros no damos, como no podemos enviar la prédica de un pastor. Un canal nos aceptó. Nosotros lo podemos hacer. Qué bien. Así nosotros conversamos. De repente me dijo, nosotros podemos ofrecer un año, pero el horario no puede ser durante el día, solamente en la madrugada, entre 2 o 5 de la mañana. No hay otra manera para tomar durante el día. No. Durante el día solamente en la noticia, diversión, no puede predicar. Solamente en horario de madrugada. Entonces apenas es un poco más cercano en la noche antes de dormir o levantando tan temprano. Entonces, bueno, podemos dar medianoche, solo 1 hora. Bien. El costo sería $3 millones. $3 millones. Me asusté. $3 millones. Horario y medianoche. Estarían todos durmiendo. Solo 2 cosas. ¿Está durmiendo o está drogando?
¿o no? Pero ese horario no va a estar escuchando muchas personas y $3 millones. Ya no puedo. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo? Ya imposible. Pero de repente un hermano me dice, pastor, sí o sí tiene que transmitir en capital. No, no solamente de transmitir capital, puede ser algunos interior. Ay, yo nací como otra ciudad, capaz que ahí no podría. Bueno, averiguamos. Era cuando averiguó y contratamos unos canales de televisión. Durante todo el año, cada mes, creo que nos cobró $100, creo. El horario también era muy buena, como durante una semana de la noche y el domingo, el 10 de la mañana. ¡Oh, qué bien! Y después conseguimos otra ciudad también, por creo que $700 por ahí. Ese canal es poco más grande, como hay canales más que 200, 300 mil personas que escuchan. Ahí nosotros también, cada semana, 2, 3 veces ellos enviaban, como transmitían prédicas de Pastor Usuba. Pero el problema, yo dije en el principio, ¿no? Todavía no podíamos solucionar el deuda del bus de anterior, ¿no? Porque no había mucha ofrenda en la iglesia. A veces se cortaba luz, internet y agua. Para recuperar, más difícil. Tiene que pagar todo, tiene que pedir, entonces demora un día, 2 días. Varias veces nos pasó. Creo que cuando una vez que nosotros, mientras preparando campamento en inglés, de repente llegó y sacó ¿cómo se llama? Contador, como aquí dice medidor, allá en Uruguay dice contador de luz. Llevó ese contador. ¿Para qué llevó? Sí, ¿por qué ustedes no pagaron? Dice, voy a pagar, devuelve. No, hasta que pagar, no. Entonces se fueron. Dolor de cabeza. Entonces, juntando todo el dinero, ya pagamos. Llamamos, pague, devuelve nuestro contador. Bueno, vamos a ver que está ingresado en el sistema y pasa tiempo, no regresa. Llamando, reclamando continuamente, no regresa. Siguiente día, ya recibí un sistema que ya ha pagado, demorará 24 horas. Es un dolor de cabeza. Entonces, nosotros no tenemos tanta ofrenda. ¿Cómo vamos a agua? ¿Cómo seguir esa transmisión? Cada mes tienen que pagar $800. Pero una vez que me llegó un pensamiento, eso por mi deseo estoy haciendo, o la misión que está diciendo que haga esto. La iglesia está diciendo que hagan este trabajo. Bueno, entonces, había un auto en la iglesia. Durante la pandemia no voy a usar ese auto porque no puedo salir, ¿sí o no? Entonces voy a vender ese auto para mantener esa transmisión de Pastor Usuba. Pero hasta ahora no vendimos. Como Dios empezó como a ayudar que los hermanos para ofrendar. Aún no podía reunir oficialmente, pero
cada día algunos hermanos visitando, chequeando de nuestra vida, dando alguna comida, ofrendando, y algunos hermanos también visitando, ofrendando, así. Creo que durante la pandemia nosotros vivimos más abundantemente. Antes de llegar la pandemia era más difícil, pero la pandemia nos dio abundancia. En la iglesia tenía más comida, los hermanos que ofrendan. Podía mantener todo nuestra, como la vida y también esa transmisión. Un día también. No solamente contrate un canal de radio, ustedes también hagan radio. ¿Qué vamos a hacer radio? ¿Sí, no? ¿Para hacer radio fácil o difícil? Creo que sí. No sé, ¿ustedes hacen radio o no acá en Paraguay? Aún no. Entonces, la misión está mandando a hacer radio propia. ¿Qué voy a hacer? Pero recordé una vez, creo que no sé si Pastor Abraham que hizo esto o otro que hizo. Había un barato de radio para transmitir, una cosa chiquita. Eso es sin permiso de gobierno que podía usar. Eso solamente cubre 5 kilómetros o como 6 kilómetros nada más. Pero porque nosotros mudamos, eso solamente dejamos en la bodega. No usamos nada. Entonces un hermano me dijo, pastor, ese barato puede usar. No está roto. Sí, había recibido rayos varias veces, pero creo que arreglando puede usar, decía. Entonces yo dije, bueno, hermano, ¿puede arreglar? Bueno. Entonces ese hermano llegó, se arregló. Solamente arreglando radio puede transmitir. Tiene que poner antena o no. Ay, hermano, ¿qué vamos a hacer? Poner antena. No, compramos algunos caños y arriba una cosita que ponemos nomás. Bueno, hermano, vamos a hacer. Entonces vinieron los hermanos, se soldando y levantamos como 6, 7 metros así antena. Así empezamos. Ahora ya no puede usar porque esa frecuencia alguien compró y no puede usar más esa frecuencia. Un día nos llamó. ¿Usted ese de radio que ocupa? Sí, cómo no, usted escuchando la prédica es interesado. No es ese tema. Nosotros compramos esa frecuencia, no ocupen más ustedes. Así decía. Porque se chocaba. Pero igual casi 2 años nosotros podíamos hacer esa transmisión de radio. No he hecho todo el día hablando, predicando, como recibía por internet radio de México. Así nosotros transmitimos por computadora a la ciudad. En ese momento una cosa que aprendí. Anteriormente yo intentaba por mi manera hacer mí mismo, esforzando de mi capacidad, mi habilidad. Con mi corazón quisiera cambiar los hermanos, no podía. Por eso yo cansé. Por eso yo dije, ya no puedo. Mejor dejar el pastoreo. Pero desde esa pandemia, solo que escuchando pastor, solamente seguí el trabajo de la iglesia. Bueno, la iglesia hacen esto, yo voy a hacer también. La iglesia nos manda a hacer esto, vamos a hacer. Solamente continuamente siguiendo conforme la guía, Dios trabajó
diferente manera. Cambiando el corazón de los hermanos, cambiando todo el ambiente. Creo que durante pandemia lo que participaba en nuestro culto era 90 personas, más gran multitud. Un día mi esposa también me dijo, ¿tú por qué no transmite a Facebook? Yo dije, basta, solamente haciendo prédica a través de Zoom está bien. ¿Para qué yo predico a través de a través de Facebook? Como Facebook, ¿no? Acá en Pastor de Argentina, allá Perú, Colombia, México, ellos predican bien, hablan mejor que yo. ¿Para qué yo también hago Facebook? De repente mi esposa dijo, pero un misionero de Honduras está haciendo. Él más joven que vos, también hace. ¿Por qué tú no? Yo dije, sí habría, sí, haremos esto. ¿Quién va a escuchar mi prédica? Yo no hablo bien, un poco gordo. Y nadie conoce nuestra fe, Facebook. ¿Quién va a escuchar? No va a escuchar. Pero mi esposa me dijo, no importa, no escuche nadie, pero tú también suba. Bueno, sí, toda la persona está haciendo, entonces yo también voy a hacer. Entonces un día subimos, igual era horrible, porque no teníamos la máquina, no tenían buena máquina, solamente un webcam de chiquita. Con esto nosotros hacíamos transmisión, pero no había otra cámara, no había otra como máquina para transmitir, solo una cámara chiquita con esto. Pero cuando una vez subí en Facebook, yo dije, ¿quién va a escuchar eso? No va a escuchar a nadie. No sé, pues pasa un día o 2 días. Cuando chequé me asusté. Había marcado 1000. ¿1000? Mentira, ¿cómo puede ser? Pero vi que había visto 1000 personas mi prédica. Me asusté. Hoy en día también continuamente nosotros estamos transmitiendo por Facebook. Como normalmente 200, 300 están viendo. Pero ese tiempo yo estaba muy asombrado. Todo lo que yo pensaba era equivocado. Yo siempre pensando que eso no. Pero cuando Dios trabajó, totalmente era diferente. Amén. Hermanos amados, Jesucristo vino a este mundo. ¿Para qué? Para limpiar nuestro pecado. ¿Sí o no? No solamente limpiar nuestro pecado. Jesucristo resucitó para defendernos. Porque Satanás continuamente quisiera acusarnos. Satanás diría, Señor, Dios, ¿usted no conoce tal fulano que pecó tanto? Si Jesucristo no estaría resucitado, ¿quién puede defendernos? Nosotros diríamos, Satanás, no diga esto, Jesucristo murió en la cruz para limpiar mi pecado, ya no tengo más pecado. Satanás diría, muéstrame testimonio. ¿Dónde está Jesucristo? Está en la tumba. ¿Sí o no? Si Jesucristo no hubiera resucitado,
¿cómo nosotros podremos decir que estoy limpio? Aún yo diría estoy limpio, ¿cómo podríamos justificar? ¿Sí o no? Por eso Jesucristo resucitó y sentó a la diestra de Dios. ¿Para qué? Cada vez que Satanás acusa de nuestro pecado, Jesucristo, ¿qué va a decir? Padre, si él tiene razón, ese fulano pecó total, pero mírame, mi mano, mi costilla, ¿qué hay? Mi mano está clavado, ¿cómo se? Me olvidé nuevamente. Me he lanzado. Por este pecado yo morí. Yo soy testigo que limpié todo su pecado. Entonces, ¿Dios a quién creerá? ¿Palabra de Satanás o a su hijo? Su hijo. Mirando el clavo de su mano, en su costilla, ¿o no? Costado. Después, ¿qué cosa más? Jesucristo estando con nosotros ayuda en nuestra vida. ¿Sí o no? No solamente Jesucristo sentado a la diestra de Dios solo defendiéndonos, estando con nosotros ayuda también nuestra vida. Por eso yo quisiera decir, el Evangelio no es solamente limpio de pecado. Estoy limpio de pecado, soy justo. No. El Evangelio es conocer a Jesucristo verdadero. Es Jesucristo totalmente. Pero varias veces nosotros olvidamos ese Jesucristo, solamente creemos que soy limpio, soy justo, entonces yo puedo vivir bien. Después se cae siempre. Después queja, Señor, usted me limpió, ¿por qué mi vida es así? ¿Sí o no? ¿No quejaban ustedes? ¿No murmuraba a Dios? Usted limpió mi pecado, ¿por qué mi vida siempre así me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sale en nuestra boca esta cosa? Por no reconocer a Jesucristo. Solamente ocupando a Jesucristo, que yo Jesucristo limpio mi pecado, soy salvo, soy justo, pero después olvida a Jesucristo, solo vive en su vida. ¿Sí o no? Por eso siempre sucede en este problema. Olvidando que Jesucristo está con nosotros, Jesucristo trabajando para nosotros, como yo. Durante 6 años, nunca pastor me dijo que tú hagas bien, tú salva a la gente, tú como crea la iglesia. Este tiempo me recordé cuando el pastor que me envió a Uruguay oró una cosa. Ese hermano que está yendo en Uruguay, Señor, quisiera que usted trabaje a través de él. Señor, usted anuncie evangelio, usted salve a la gente, usted crea la iglesia. El siervo oró de tal manera. No es que Pastor Josué que anuncie evangelio bien, trabaje bien, salve a la gente. Él oró que lo que está con él, Señor Jesucristo, que trabaje. Realmente nuestra oración, nuestra vida de creencia verdadero no es que nosotros trabajar, sino que Jesucristo trabaje para nosotros. Amén. Aquí hoy nosotros hemos leído Gálatas capítulo 1, decir, apóstol Pablo empezó a exhortar a la iglesia de Gálatas diciendo,
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice. El evangelio diferente. ¿Qué evangelio diferente? El evangelio es Jesucristo, ¿sí o no? Pero no mirando a Jesucristo haciendo en sí mismo, en su obra, en su trabajo. Eso es evangelio diferente. En esa época, mucho que pensaba, aún somos salvos, tenemos que cumplir la ley, decía. ¿Sí o no? Por eso muchos que discutían, tenemos que cumplir la ley, o no, nosotros no podíamos cumplir la ley, solamente recibimos salvación por la gracia, solamente apoyar a Jesucristo. Otros, no, y usted siendo salvo, siendo justo, ¿cómo puede vivir así? Tiene que cumplir la ley, así decía. Cumplir la ley significa, tiene que hacer bien, ¿sí o no? Como nosotros siempre decimos, siendo salvo tiene que ser mejor, tiene que ser bueno. ¿Cómo puede vivir de tal manera? Algunos, no, soy limpio y puedo vivir como quiera. Ninguno de los dos tiene razón, tiene verdad. La verdad es apoyar a Jesucristo. Yo soy destruido. Yo debería ser destruido, debería ser maldito. Solamente por la gracia de Jesucristo soy salvo, soy limpio. Solamente usted que me guíe, usted que me trabaje. Esta persona verdaderamente haciendo vida de creencia. Amén. Quisiera que, hermanos amados, en vez de apoyar en sí mismo, apóyense, Señor Jesucristo. Solamente mírense Jesucristo. Solamente créense Jesucristo. Amén. Así Jesucristo continuamente nos mostrará en su trabajo, en su poder, en su gracia a nosotros. Hoy pasamos mucho tiempo que queríamos terminar. Vamos a orar. Dios Padre, le agradecemos, Señor. Señor, muchas gracias a través de su palabra que nosotros podemos reflejar en nuestro corazón. Nuevamente podemos chequear nuestra vida de creencia. Señor, en la Biblia claramente está diciendo, Señor Jesucristo, que murió en la cruz para limpiar todo nuestro pecado y resucitó para defendernos. Y no solamente salvo a nosotros, sino que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, mucho tiempo nosotros solamente mirándonos, no enfocando en Jesucristo, quisiéramos hacer vida de creencia y quisiéramos creer. Pero ahora queríamos dejar en su mano y nosotros quisiéramos creer, Señor Jesucristo, nada más. Señor, quisiera que usted ayude en nuestro corazón para que apoyense, Señor Jesucristo, mírense, Señor Jesucristo, para que la gloria de Dios, para la gracia de Dios que abunde en nuestra vida. Le agradecemos, le glorificamos. Quisiera que el Señor bendiga a nosotros a través de su sacrificio, a través de su amor, Señor. Le agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios es muy maravilloso, ¿es verdad? Pastor ya no juega más el videojuego, no se preocupen. Dios está trabajando grandemente a través de Pastor Josué Beck en Uruguay. Tenemos que aprovechar hasta lo máximo, ¿es cierto? Todo lo que él aprendió de Dios, nosotros tenemos que aprender y captar durante este seminario bíblico. Este seminario va a continuar hasta el miércoles. Hoy Dios nos permitió buen tiempo, ¿es cierto? No hace calor ni frío. Por eso funciona bien nuestro equipo del aire acondicionado. Y mañana también vamos a seguir escuchando la palabra de Dios. Y
van a seguir invitando más invitados nuestros queridos, ¿es cierto? Hoy, en el segundo tiempo, vamos a tener reunión grupal. Todos los hermanos, ayer un hermano me recomendó, pastor, a nombre de la reunión de casados participan pocos hermanos, pero hoy, por el festejo del Día de Padre, participan muchos hermanos. ¿Qué le parece si cambiamos el nombre de la reunión en vez de casados, reunión de padres? Entonces van a participar todos. Vamos a probar hoy reunión de padres. Pastor Josué B. va a dirigir en el mismo lugar donde siempre tenemos reunión. Y reunión de madres. Pastora Chuyong Park de Uruguay va a dirigir. Me encargo yo de la reunión de jóvenes. Pastora Esther va a dirigir la reunión de adolescentes. Pueden aprovechar para consultar y recibir la sabiduría de Dios. Y también los que invitaron a los queridos amigos, familiares, no se vayan así nomás. Aquí tenemos muchos pastores, pastoras, ministros, y pueden tener comunión personal. No solamente los nuevos, sino los hermanos que tienen algún conflicto, alguna dificultad o alguna duda de la vida de fe, pueden aprovechar este momento consultando con los pastores que están aquí. Y los pastores también y las pastoras que atiendan a los necesitados, por favor. Muchas gracias, nos veremos mañana.